para dictarnos esta charla que pues es de interés general para todos, ¿sí? Les cuento, él lleva 18 años en el grupo, es contador, abogado, especialista en derecho tributario, derecho administrativo, en derecho tributario internacional, hace parte del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, del Centro de Estudios Tributarios de Antioquia y el Comité de Contadores y Tributaristas de la ANDI. Mejor dicho, él es la persona indicada para brindarnos toda esta información sobre todos los cambios que se vienen a nivel pues de forma tributaria para el 2024. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida a don Luis Fernando. Muchísimas gracias por estar acá. Como lo decía mi jefe, Gloria Patricia Franco, es un placer tenerlo acá y más pues que nos estás acompañando pese a la pequeña convalecencia que presentas en el momento y espero te recuperes también muy pronto. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. El objetivo de esta charla es darles una información de los cambios que se están presentando o que ya se dieron a partir de este año con la expedición de la reforma tributaria, la ley 2277, y que entró a regir a partir del 1 de enero de este año. Los efectos de esa reforma se van a ver en la declaración de renta que presentemos el próximo año, que corresponda a este año 2023, pero que seguramente va a ser necesario tomar algunas acciones, algunas medidas de tipo personal que nos van a ayudar a tomar, a no tener angustias en el momento de presentar las declaraciones de renta. Hay una premisa que nosotros tenemos que tener aquí y es que los impuestos no son agradables, los impuestos no son fáciles de manejar, los impuestos no los pagamos con gustos, los impuestos no son justos nunca. Si fueran justos, nunca pagaríamos nada porque a nosotros siempre nos parece injusto pagar impuestos. Tenemos un pensamiento de que los impuestos, ¿para qué los voy a pagar? ¿Para que los roben? Entonces es una propuesta de cambio de ladrón. Entonces que no se lo robe otro, pero me lo robo yo. Igual se los van a robar. Entonces tenemos que tener una mentalidad distinta y en la medida que cambiemos nuestra mentalidad, viviremos tranquilos. Yo soy de las personas que a mí me dice la persona, mire, ¿cómo hago para no pagar tantos impuestos? Y yo le digo, pues tiene dos opciones. Una, dígale a la empresa que no le pague tanto, porque es que el impuesto es mucho porque usted gana mucho. Si ganara poquito, no le daría impuesto. Entonces, una alternativa que tiene para no pagar tanto es decirle a la empresa que no le pague tanto. O la otra es que me lo ceda a mí, que yo pago eso. Al fin y al cabo, eso es un porcentaje. Entonces, si he de pagar el 30% de impuesto, me queda el 70%. Lo que tenemos que aprender a vivir es con ese 70%. No gastarnos más de lo que nos corresponde, porque cuando vayamos a presentar la declaración es donde vamos a tener las dificultades y no tenemos la plata. Yo solamente en estos 30 y pico de años que llevo trabajando en impuestos, solamente he conocido una persona que hacía todo lo posible para que la retención en la fuente fuera muy poquita, pero que la plata, la diferencia con el impuesto, la cogía, la guardaba, la metía en una cuenta y la ponía a intereses. Entonces, cuando llegaba el momento de pagar la declaración, ya tenía la plata y fuera de eso tenía rendimientos de esa plata. Pero hay que ser supremamente cuidadoso y juicioso desde el punto de vista financiero. Entonces, lo primero, pues, y quería darles ese mensaje es porque somos alérgicos al tema de los impuestos. Yo no, a mí me encantan y yo, como digo, he vivido desde los impuestos porque esto es lo que me ha sostenido dentro dentro de mi vida y dentro de mi vida profesional, y ahí es que aprender a manejarlos. Para donde uno se vaya, hay impuestos. Y a veces creemos que los de acá son muy altos y cuando uno se va a ver en el exterior, están peor. Entonces, tenemos que aprender a manejarlos y el objetivo es ese, que más que buscarle repulsas, buscarle mecanismos de evasión
o de ilusión, lo que debemos tratar es de buscar formas de convivir con él, de aprender a manejarlo y que nos afecte lo mínimo posible. Una cosa es no pagar el impuesto y otra cosa es pagar el impuesto justo. Y a veces no pagamos los impuestos justos es por descuido, es porque no hacemos las cosas, no consultamos, nos creemos que no las sabemos todas y en impuestos la verdad no nos las sabemos todas, ni hay quien puede decir que las sabe todas. Siempre hay una interpretación, siempre hay un tema que se puede reevaluar y por eso es tan importante estar enterado de lo que está pasando. Voy a compartirles la pantalla. Natalia, me avisa por favor cuando la estén viendo. Claro que sí. ¿Me confirma por favor? Ahí está cargando. Listo, ahí ya. Ahí ya la Bueno, estamos viendo. entonces, como les decía, esta ley 2277 de 2022 es una ley que expiden de una manera muy rápida y donde fue aprobada muy a pupitrazo limpio porque pues el gobierno estaba nuevo, el presidente se había posesionado hacía poco y pues el Don plan, Luis, qué pena lo interrumpo. ¿Será que la puedes poner en modo presentación para que se vea de pronto más grande? ahí está. Sí. Sí, entonces permítame un segundo yo. No, Luis, abajo en la... Ajá, Ahí, esa bajita. ahí donde tiene la flip, ahí abajito, a la derecha. Lo que pasa es que ahí está. Sí, ahí está, pero a nosotros nos presenta es el... O F5, como dicen acá. No, lo que pasa es que discúlpeme un segundo. Lo que pasa es que creo que es por la pantalla que estoy utilizando. Ujú. Esto viene enredado y yo manejándolo con la izquierda. Pero igual se veía, Natalia, yo creo que para Bueno, sí. aprovechar el tiempo que nos la comparte y después no sé si tú nos compartes la PPT. Bueno, sí, no hay ningún problema. No, don Luis, como dice el compañero, continúa así que ya pues igual se ve. Listo, yo no sé si ahí estarán bien. Es que sí, tienen toda la razón, no se ve porque aquí le estoy dando. Bueno, no le perdamos tiempo ahí. Lo que pasa es Sí, que sí. como estoy compartiendo pantallas, entonces me da temor que de pronto me pierdas alguna. Bueno, entonces esta reforma fue presentada a las carreras, el gobierno la aprobaron a pupitrazo limpio y se vino con muchos inconvenientes, pero esta reforma viene cargada de una cantidad de impuestos y le quita una cantidad de prerrogativas a las personas naturales. ¿Qué pasó? Dentro de las declaraciones de renta que se han presentado durante los últimos años, la DIAN empezó a hacer un análisis de cuán efectivo era y cuánto impuesto pagaban las personas naturales. Y se encontró que la tarifa efectiva era una tarifa muy bajita, con ingresos muy altos, tarifas muy bajitas. Por ejemplo, a ellos les dolía mucho que un empresario como Ardilalú le recibiera 2 billones en dividendos en un año y no pagara impuestos. Claro, es que los impuestos los había pagado la empresa y los había pagado al 35%. Entonces, para evitar la doble tributación, a él no se le cobraba el impuesto. O que una persona se pudiera depurar tanto la renta
que cuando iban a mirar en una persona que ganaba 50, 60 millones de pesos mensuales y la tasa efectiva le daba el 1 o el 2%. Entonces, a raíz de eso, empiezan a tomar medidas para quitarle beneficios a las personas naturales. Desafortunadamente, las personas naturales visibles son los asalariados, porque el independiente no es visible, el independiente maneja muchas cosas en efectivo, vende por debajo, bueno, hace muchas cosas y se le esconde al fisco. Medidas que se han empezado a controlar a través de la facturación y de algunos beneficios que ahorita vamos a ver, pero que en cierta forma ayuda para ir a combatir la evasión. Entonces, ese es, digamos que, la génesis del por qué sale esta reforma y por qué sale más afectando a las personas naturales que a las personas jurídicas. Entonces, trae unos cambios tan importantes, por ejemplo, como la disminución de las rentas exentas. Vamos a ver el efecto de eso. Las modificaciones en materia de topes y límites de beneficios, tratamiento similar entre los distintos tipos de rentas líquidas gravables. Primero, o hasta el año 2022, depurábamos las rentas por cédulas y a esa le aplicábamos una tabla, y a partir de este año dice, no, depúrela y después sube y aplíquele la tabla. Entonces eso, por supuesto, va a aumentar el impuesto y va a aumentar la base. Cambios en el régimen de ganancias ocasionales y la incorporación del impuesto al patrimonio como impuesto permanente. Impuesto que se puede, desincentiva completamente la generación de capital y el crecimiento del capital. Entonces, lo que están haciendo las familias es pitufiando el patrimonio, coger el patrimonio y repartirlo, empezar a ponerlo en cabeza de varias personas, y como yo les digo, mire, hacer eso lo único que está haciendo es buscando testaferros, y una persona de esa se muere y se le vuelve un problema para usted recuperar esos patrimonios. Entonces se buscan medidas, entonces la voy a poner en el exterior, vamos a constituir una empresa en Panamá, vamos a montar una offshore en Estados Unidos, bueno, miles de formas con tal de esconderle al gobierno el patrimonio, y ese es el efecto que tiene estos impuestos. Entonces son muy regresivos y los efectos de eso se están empezando a ver. Cuando se empieza a mirar ahora una disminución del PIB, es precisamente por eso. La gente le perdió confianza al gobierno, le está escondiendo los patrimonios y se están llevando muchos de los recursos para el exterior. Don Luis, Fernando. qué pena. Usted está Diga. presentando la segunda diapositiva. Es Sí, que señora. vemos la primera. Entonces, espere un momentico que esto hay que cambiarlo. Sí, Fernando, deja de ponerle en modo presentación y movete más bien en las diapositivas así normal, que así las estamos viendo. Ya te estamos viendo en la tercera, en la Eso, segunda ahí. en este momento. Bueno, Gracias. listo. Entonces, como les decía, una de las cosas que el gobierno empezó a revisar era, bueno, cuál es la tasa de tributación real y cuál de las personas, cuál es la tasa efectiva. Entonces, antes de la reforma, lo que se estaba viendo era que, por ejemplo, en las personas que ganaran entre 1 millón y 5 millones, la tasa de tributación era del 0%. Personas que ganaran 11 millones de pesos mensuales, la tasa de tributación era del 4.6%. Personas que ganaran 45 millones, la tasa de tributación era del 15.2% y las empresas estaban tributando al 35%. Personas que ganaban 140 millones de pesos mensuales, eso equivale a 1.580 millones de pesos en el año, tributaran al 16.4%. Entonces la reforma lo que busca es aumentar esas tasas efectivas y, por ejemplo, de 45 millones pasa a un 22%. Cuando uno lo mira como una tasa marginal, le parece que sigue siendo una tasa bajita. El problema es la plata. El problema es cuánto le suma en cuanto a plata. Por ejemplo, aquí de 45 millones pasa de un impuesto de 7 millones de pesos a uno de 10, y un aumento de 3 millones. Y esos 3 millones es
lo que yo debo tener pendiente y debo solventarlo y debo guardarlo para poder pagar el impuesto. Entonces, de una vez les voy a soltar cuál es la propuesta para esto. La forma de uno evitarse ese problema es que la retención en la fuente se la hagan bajo procedimiento 1 y no bajo procedimiento 2. ¿Por qué? Porque es que el procedimiento 2 lo que hace es sacar un promedio de los ingresos de años anteriores. Entonces, el porcentaje de retención en la fuente que le están aplicando en este segundo semestre del año 2023 corresponde a los ingresos obtenidos en el segundo semestre del 2022 más el primero del año 2023. O sea que ya está desfasado porque no está el aumento de este año. La retención en la fuente que le practicaron en el primer semestre corresponde a los ingresos, al promedio de los ingresos obtenidos en diciembre del 2021 a noviembre del 2022 y se lo están aplicando a los ingresos del 2023. Por lo tanto, está desfasado. Esa retención va a estar por debajo de lo que correspondería al impuesto. Mientras que en procedimiento 1 le están calculando la retención de la fuente sobre el ingreso de ese mes y de ese año. Por lo tanto, cuando usted presente su declaración de renta, prácticamente con la retención en la fuente ya lo pagó. Y la retención en la fuente tiene una característica que nosotros, pues la teoría siempre la ha denominado el efecto analgésico. El efecto analgésico. Yo me gano 10 millones, pero me consignan 8 y me acostumbro a vivir con 8. Y si me consignan 7, me acostumbro a vivir con 7. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya esa plata que me sacaron por allá para mandar para Fonal, la plata que me sacaron para mandar para pagar el crédito que tengo, más la plata que me sacan para pagar la seguridad social y la plata que me sacan de retención, yo ya no cuento con ella. Entonces, ese es el efecto analgésico. Yo ya me acostumbro a vivir con lo que me consignan y no con lo que estoy realmente, con lo que me gano. Entonces, por eso es importante que la retención en la fuente también quede ahí y evitarse eso. Si van a hacer ese cambio, lo deben solicitar ahora en el mes de diciembre para que lo empiecen a aplicar a partir de enero del próximo año. No se puede hacer sino una sola vez y solamente el plazo máximo es hasta finalizar enero para que le hagan el recálculo. Listo. ¿Qué busca esa ley? Busca progresividad, equidad, eficiencia, erradicar el hambre, reducir la pobreza, desmontar tratamientos tributarios preferenciales que benefician a los más pudientes. Este era el argumento de todo lo que era el proyecto de reforma tributaria. Ustedes en estos momentos lo podrán ver, que llevamos 10 meses largos de este año y nada de esas cosas se ha visto. Ni erradicar el hambre, ni la pobreza, ni desmontar los tratamientos. Antes, al contrario, se ha visto agudizado en algunos puntos y con las decisiones que ha tomado el gobierno y las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, ahora se va a abrir una brecha muy grande en el presupuesto de la nación y ya, por ejemplo, el ministro está hablando de una nueva reforma tributaria para poder tapar ese hueco. ¿En dónde va a sacar la plata? Esperemos a ver, porque ya las personas naturales creo que no aguantan y las empresas tampoco. Entonces, hay que esperar a ver cuál es la decisión que van a tomar. Bueno, de todas maneras, yo creo que casi no lo ven, ¿cierto? Está muy poquito, pero los voy a leer. Aspectos generales que se mantienen. La sujeción del impuesto de renta y de ganancia ocasional. Para los residentes siguen siendo los ingresos de fuente mundial y patrimonio también de fuente mundial, el poseído dentro y fuera del país, y para los no residentes son los ingresos de fuente nacional y patrimonio poseído en Colombia.
Muy importante esto porque ya la gente está pensando, no, es que yo no quiero ser residente en Colombia, me voy a pagar el impuesto a otra parte. Yo no sé si ustedes escucharon a un influencer que estaba harto de pagar impuestos en Colombia, pagó un poco de plata a unos asesores para que le dijeran dónde era, para dónde se debía ir, para convertirse en residente fiscal y no serlo en Colombia. Dentro de todo el análisis le dijeron que se fuera para Corea, se fue para Corea y resulta que resultó contribuyente en Corea y aquí. ¿Por qué? Porque es que el ingreso era de fuente colombiana, no era de fuente coreana. Entonces, allá tenía que pagar el impuesto porque era residente fiscal. Y como era residente fiscal, era de fuente mundial. Es decir, incluso lo que ganó en Colombia. Y en Colombia tenía que pagar por lo que ganó en Colombia. Entonces, en vez de arreglar el problema, lo duplicó. Por eso es tan importante. Y eso todos los días le preguntan a uno, vea, es que tengo ganas de irme para tal país. No, es que yo quiero salir de Colombia, voy a vender y me voy a ir para otra parte. Y en la mayoría de los casos es contraproducente. No es lo mejor y por eso hay que saberlo analizar bien. El sistema de tributación para los residentes colombianos es cedular, para los no residentes es ordinario, se depura la renta como si fuera casi como una sociedad, tiene algunas restricciones. La base gravable, hay que hacer la depuración de las rentas líquidas, mientras que el no residente es una depuración limitada. La tarifa para el residente es una tarifa marginal y progresiva que va del 0 al 39%, para los no residentes del 35%. El formulario también cambia. La declaración de activos al exterior le aplica a los residentes, a los no residentes no le aplica. Y bueno, las fechas de presentación de vencimientos van entre agosto y octubre, que ustedes ya lo saben. Y al final les voy a hacer una lista de los documentos que debemos conseguir para la declaración de renta, y como se aproxima el fin de año, nos llega mucha información que debemos guardarla y de armar un archivito para tener esa información lista. Don Luis, qué pena lo interrumpo. Por acá nos hacen varias preguntitas en el chat. Nos preguntan que cómo o qué debemos hacer para hacer ese cambio, para tener ese cambio de procedimiento 1. O sea, si ya se hace con nómina o a dónde se tiene que enviar la información o cómo solicitan ese cambio. Eso es una solicitud que se le hace a la nómina. Ok, listo. Y también preguntan que... Discúlpeme, lo que entiendo pues es enviar un correo a nómina solicitando que a partir del 1 de enero del año 2024 se le pase de procedimiento, en el sistema de retención de la fuente, se le pase de procedimiento 2 al procedimiento 1. Ok, listo. Y también preguntan qué porcentaje de ahorro nos sugieres debemos tener para alivianar ese pago. Vea, lo que pasa es que eso no soy capaz de decirlo porque depende depende de las personas. Yo puedo estar en el rango de tributación del 5%, del 6%, del 10% o del 39%. Entonces, dependiendo de eso, es el ahorro que yo tengo. Yo, por ejemplo, no hago ningún esfuerzo para que la retención de la fuente me la disminuya. Yo prefiero que me hagan la retención normalita, sin muchas depuraciones, porque entre más depuraciones me hagan, pues menos retención van a practicar y voy a necesitar más plata ya para pagar. Entonces, yo lo que hace que cambié de procedimiento 2 al 1, en vez de tener que salir a pagar, me queda saldo a favor. Y eso le alegra a uno hasta la vida. Cuando se hace la declaración de renta, uno dice, ay, me quedó un saldito a favor de 2 millones. Listo. Es que pero si la cuestión fuera, me tocó valor a pagar 2 millones, así sea poquito, a uno le duele. Pero cuando le saldito a favor, no, listo. Así la dejo. Entonces, evita tener que meterse en cuentos de ir a buscar cómo evadir.
Entonces, ese cálculo lo debía hacer cada uno, porque depende del rango de esa tabla progresiva donde esté. Listo. Muy bien. Obligados a presentar declaración de renta. Esta información es muy importante y es muy importante porque a veces no somos conscientes de esto. A veces nos llevamos la sorpresa si este año la DIAN le ha enviado cartas, comunicaciones, perdón, a mucha gente diciéndole que ellos tenían que declarar y que no ven la declaración, entonces que lo invitan a declarar. Oiga, la DIAN está loca. ¿Cómo le parece que yo tengo que declarar y yo lo que me gano son 2 millones de pesos? Yo que no tengo patrimonio, a mí, vea, escasamente lo que tengo es un carro o tengo una moto, pero no se dan cuenta que les están consignando platas a las cuentas, que así no sean de ellos, les están sumando. No se dan cuenta que están moviendo plata entre una fiducia y la cuenta de ahorros, y como el banco reporta es consignaciones, no le dice de dónde, consignaciones. No se dan cuenta que vendieron por allá una casa y que les consignaron la plata, un apartamento, y les consignaron la plata en la cuenta, que esa platica más el salario les modificó, les sumó las consignaciones. No se dieron cuenta que la platica que le está mandando el primo o el hermano de Estados Unidos para entregarle a la mamá, le suman. Entonces, esas cosas tenemos que ser muy cuidadosos. Ojo, es que, mire, es que aquí aparece que usted tiene un apartamento. ¿Cuál apartamento? Eso no es mío, eso es de mi papá. Qué pena. Desde el punto de vista legal, si eso está a nombre suyo, la escritura está a nombre suyo y aparece en el certificado de tradición, es suyo. Otra cosa es que usted sirva de testaferro, que él le esté sirviendo ahí al papá a esconder cosas, o al hermano o al primo. Pero desde el punto de vista legal, el responsable es usted. Vea, es que montamos una empresita, un emprendimiento, montamos un emprendimiento con mi esposa. Entonces, ¿y a nombre de quién lo pusieron? A nombre mío. ¿Y por qué no a nombre de la esposa? Porque es que ella dice que ella de esos números no sabe, entonces que lo maneje yo. Listo, revise a ver si de pronto es responsable del IVA. Revise a ver si de pronto es responsable de impuesto al consumo. Revise cuánta plata están vendiendo. Mire a ver si de pronto está obligado a facturar o no. Mire a ver cuánto le están consignando, más la consignación de la empresa. No, es que eso lo manejamos en una cuentica separada, sí, con nombre suyo. Entonces, es muy importante tener todos esos conceptos claros para poder ir a revisar. Entonces, lo primero es, cualquiera de estos requisitos que incumpla es declarante de renta. No es que cumpla todos, no, con cualquiera que incumpla tiene que declarar. Y el hecho de declarar no quiere decir que tenga que pagar impuestos. Por ejemplo, puede que yo me gane 1 millón de pesos y puede que yo me gane 1 millón de pesos, pero que él tenga un patrimonio que me supera los topes. ¿Sí? Qué pena, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, Fernando. Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que me está entrando una llamada acá y entonces no sé si de pronto sea algo de ahí. Entonces, puede que mi patrimonio de 500, 600 millones de pesos y no me toque pagar impuestos, pero tengo que declarar. Si no declaro, pues me van a sancionar. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Ingresos anuales iguales o mayores a 1.400 VTs. Eso suma 59 millones de pesos para el año 2023. ¿Ingresos es qué? Ingresos no es lo que me consigna la empresa, porque es que la empresa me está consignando es el neto, después de las deducciones. Ingreso es todo lo que me paga por concepto de salarios. Ingresos es todo lo que yo recibo
por concepto de la venta de un apartamento, por la venta de un carro, por la venta de una moto, por la venta de una bicicleta. Lo que pasa es que hay algunas cosas que nosotros no declaramos o no las hacemos oficiales y la DIAN no tiene cruce. Ah, vendí la bicicleta, listo, entonces no la meto y no tiene cruce. Pero hay cosas que tienen cruce y aunque usted no lo crea, cuando a usted lo chocan, cuando usted tiene un siniestro, la aseguradora le envía a la DIAN el reporte de cuánto valió el siniestro. Le chocan el carro y usted no dice, se baja, muy calmado, amigo, ¿qué le pasó? No, venía como dormido, no te vi. No, hágale tranquilo que ya llamo a la aseguradora. Llamo a la aseguradora, me mandan al perito, el perito me dice, no hay ningún problema, llamemos al tránsito, hicimos todo el croquis y lleve el carro a este taller. Yo llevo el carro al taller y le digo, hermano, hágamelo todo y me lo deja como nuevo. Ahí no me le va a poner cosas de segunda, ni mal repintado, ni nada. Hágame las cosas como corresponde. Entonces, resulta que el arreglo valió 10 millones de pesos. La DIAN, perdón, la aseguradora le manda a decir a la DIAN que le pagó a usted un siniestro por 10 millones. Y eso es un ingreso que lo tiene que sumar. Otra cosa es que no sea constitutivo de renta. Otra cosa es que se considere no grabado, pero como ingreso suma. Yo puedo vender una casa o un apartamento y no darme ganancia ocasional. La vendí en 250 millones. Esos 250 millones suman y le suman al salario y le suman a las otras cosas que tenga. Y les voy a contar otra. A los que les gusta acumular puntos Colombia y a los que les gusta acumular punticos por ahí para redimir, esos puntos están valorados en plata y también lo reportan a la DIAN, porque es un beneficio que le está entregando a la persona. Ah, es que yo los punticos de Terpel los convertí en hamburguesitas y los convertí en perros calientes. Sí, muy bonito. Ahí le quedaron los puntos anotados para que sepa que los tiene que declarar. En el reporte de información exógena de la DIAN aparecen. Entonces, en ingresos son muchos los conceptos que hay que entrar a considerar. Entonces, ingresos por salarios, ingresos por comisiones, por intereses, por arrendamientos, por la prestación de servicios, por venta de acciones, por venta de inversiones, la pensión si está pensionado, por dividendos si recibí, venta por emprendimientos, todo eso suma. Muy bien, en el patrimonio también tenemos que tener en cuenta muchas cosas. En el patrimonio está tanto los activos como los pasivos. En los activos debo tener todo lo que está a nombre mío, sin importar si es de mi hermano, de mi esposa, de mi primo, no, todo lo que esté a nombre mío es patrimonio. Y eso es lo que tengo que entrar a declarar. De lo que yo les decía a ustedes ahora, porque lo he visto mucho, no es que mi papá dice que ya él ya no quiere tener nada a nombre de él, que para no dejarnos enredos, entonces nos puso la finca a nombre de todos los hijos. Eso lo tenés que declarar y tenés que justificar el incremento patrimonial. No, es que eso es herencia. No, señor, es que su papá no se ha muerto. Eso no es herencia, es una donación. ¿O cómo lo hicieron? Entonces, antes de hacer esas operaciones, bien planeado, con el contador o con la persona que le haga la declaración de renta, bien planeado cómo va a recibir ese tipo de cosas. Porque, no, yo se lo debo a mi papá. Listo, como usted es persona natural no obligado a llevar contabilidad, ese pasivo lo debe tener soportado con un documento de fecha cierta. Y documento de fecha cierta es un pagaré notarizado, donde aparezca la fecha. Entonces, yo en el año 2023 no puedo ir a hacer un pagaré notarizado para sustentar un pasivo que declaré en el año 2022. Me servirá
para declarar de renta del 2023, por para la del 2022 ya no me sirve. Y si la DIAN me lo rechaza, se me convierte en ingreso. Consumo mediante tarjetas de crédito mayores a 59 millones de pesos. Esto es muy normal cubrirlo. Yo, por ejemplo, soy uno que casi todo lo compro con tarjeta de crédito. A un mes, no pago intereses, cojo los puntos. Puntos que cuando redima, ahí me aparece en el ingreso. Pero conozco gente, por ejemplo, donde los consumos de la tarjeta de crédito son 300, 400 millones de pesos en el año. Todos los gastos de la casa los pagan con la tarjeta de crédito a nombre de la señora. Ella se encarga de ir a mercar, ella se encarga de ir a comprar todo, ella paga los servicios, todo lo paga con la tarjeta. Y la tarjeta se la paga. Ella no tiene ingresos. Pero por el mero hecho de consumos superiores a los 59 millones de pesos, tiene que declarar. Así no le dé el tope el patrimonio y así no le dé el tope los ingresos. Pero tiene que declarar y evitarse una sanción por no declarar. Compras y consumos mayores a 1.400 VTs. Compras y consumos. Ahí no le está diciendo de qué. La compra de un apartamento, la compra de un carro, la compra de una moto, la compra de ropa, la compra de paseos. Todo eso suma. Y como ahora tenemos facturación electrónica, la DIAN sí es capaz de saber, mediante una búsqueda que hace allá con inteligencia artificial, porque ya están así, donde dicen cuáles fueron las compras que hizo Luis Fernando Álvarez de cédula 70851, tan, y él le aparece allá y le aparecen 80 millones de pesos. Luis Fernando, ¿tiene declaración de renta? No, no tiene. Luis Fernando, tenías que declarar. ¿Por qué? Yo, sí, pero si yo soy desempleado, papito, aquí le aparece una compra. Claro, es que un CDT que tenía por allá lo compré, o me fui y me compré una casa o un apartamento a crédito. Tenía 20 millones, no era declarante. Fui y me compré un apartamento de 100 millones de pesos y me prestaron 80. Hice compras por encima de los 59 millones. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras mayores a 59.377.000. Entonces miren que cualquiera de estos 5 requisitos se superan y se superan muy fácil, supremamente fácil. Ahora cuando empiezo con las vacas, hago la vaca y entonces vea, nos toca día 35.000. Entonces todos me consignan a mi cuenta. Yo pagué y todos me consignan a mi cuenta. Todo eso suma. Le suma la consignación y le suma la compra. Entonces mire que le está moviendo 2 variables que hay que tener en consideración para determinar si soy o no declarante. ¿Alguien dijo algo? Luis, acá tenemos unas preguntas. Nos dicen, ¿solo se declara lo que aparezca en la información exógena o si hay algo que no aparezca ahí, igual se debe declarar? Se debe declarar absolutamente todo, porque la información exógena puede estar mala, puede estar incompleta y se la pueden completar a la DIAN. Entonces, la declaración de renta no se hace con la información exógena. La información exógena sirve para uno verificar que no se le haya olvidado nada. A veces la DIAN sabe más que uno. Ay, verdad, un carro que aparece. Ve, aquí le aparece que ustedes que vendió algo en el tránsito de Envigado. Ay, sí, el carro de mi esposa. ¿Cómo así que el carro de su esposa y le aparece a usted? No, pues estaba a nombre mío, pero era ella la que lo usaba. Era suyo, papito. Tenía que declararlo. Entonces, mire, aquí aparece. ¿Y qué le debo traer? El certificado de retención en la fuente, cuánto le valió ese carro al inicio y para determinar el costo y en cuánto lo vendió. Entonces, la exógena le sirve a uno como guía para saber si a la persona se le olvidó alguna cosa dentro de la documentación que tiene. La DIAN ha intentado armar las declaraciones de renta con la exógena
y siempre, y yo sé que aquí hay personas que hacen declaraciones de renta y saben que está muy lejos todavía de la realidad. Y cuando a uno lo buscan para hacer una declaración de renta, uno hace la declaración de renta, pero al asesor tributario le tienen que confesar todos los pecados, todos. Aquí no es como del cura que va y le cuenta la mitad de las historias y le dice, padre, perdóneme estas y estas y estas pecados que cometí. Y el padre al final le dice, le perdono todas sus culpas, las que confesó y las que no confesó. En impuestos no. En impuestos el que no confesó, esa no la perdona. Entonces, por eso tenemos que ser muy organizados y yo también les hago otra propuesta y es, armen una carpeta con toda la información fiscal, recójanla, pónganla en un Dropbox, guárdenla en la nube y no piense que le estorba a los 2 o 3 años. Debe guardarla mínimo 5 o 6 años y manténgala organizada. Los extractos bancarios los votamos y ya la DIAN le está mandando así a la gente, hágame el favor y me explica estas consignaciones de 300 millones que tuvo en el año de qué son. Vea, Jaime Alexander, hágame el favor y me dice, tiene consignaciones en el año 2019 por 420 millones de pesos. Explíqueme de qué son. Uno de qué se va a acordar de eso. Y está pidiendo. Y si la declaración todavía no está firme, lo que va a hacer es que le va a adicionar la diferencia que usted no era capaz de explicar, se lo adiciona como ingreso. Pero voy a seguir porque estamos todavía muy lejos y ya nos acabó el tiempo. Bueno, la depuración de las rentas, en el impuesto lo que se hace es, a la cédula general se incluyen las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas no laborales, las rentas de pensiones y los dividendos se depuran de manera independiente. Después se obtiene una renta líquida, después se suman esas rentas líquidas gravables y se les aplica la tabla marginal que va del 0% hasta el 39% para los residentes fiscales y se unifican las rentas líquidas gravables, es decir, que casi que con esto ya no hay diferencia si el ingreso es por arrendamiento o es por dividendos o si es por la venta de un activo poseído menos de 2 años, etcétera. Va a quedar grabado con la misma tabla. Bueno, la disminución de la renta, le vamos a hacer una disminución de las rentas exentas y aquí empiezan los primeros cambios. Las rentas exentas y las deducciones de la cédula general las permitían hasta 5.040 VTs, es decir, hasta 214 millones de pesos aproximadamente, y lo bajan a 1.340 millones. Entonces, a partir de este año, las rentas exentas y las deducciones no pueden superar los 56 millones de pesos. Entonces, la plata que mando a protección, la plata que tengo que mando por la cuenta de FC, los intereses de préstamo de vivienda, los dependientes, el 25% exento que por ley me corresponde, la salud prepagada, el gravamen a los movimientos financieros. La sumatoria de todo eso no le puede sumar más de 56 millones de pesos. Entonces, ojo, que a veces mandamos plata para las cuentas FC o para los fondos voluntarios y resulta que cuando mandé 80 millones y resulta que está restringido hasta 56. Y cuando me pongo a ver, de los 80 que mandé al fondo de pensiones, no puedo utilizar 60. Resulta que los 60 me quedaron allá, con retención contingente. No los puedo sacar durante 10 años y no tuve beneficio tributario. Hice la del bobo, porque igual estoy pagando el impuesto. Entonces lo que hice fue restringir la caja y restringirla durante 10 años. Entonces, ojo, esa planeación hay que hacerla para no ir a guardar una plata por allá. Listo, yo la puedo guardar, pero se me va sin retención contingente y sin beneficio tributario, de tal manera que la pueda sacar cuando quiera. Listo.
Se establece una deducción de 72 VTs por dependiente, 3 millones de pesos por año, con un tope máximo de 4 dependientes. Entonces, mire, 4 dependientes por 3 millones da 12 millones. O sea que ya con los 56, menos los 56, me quedaron 44 millones. Hay que revisar cuánto me da el 25% exento. Y mire que ya se va reduciendo una cantidad de beneficios. Por eso hay que tener cuidado. Dependientes, los hijos, hermanos con discapacidad, los padres, incluso, pero hay que tener el soporte. Normalmente lo que están pidiendo es un certificado de un contador público, que para mí es un documento que no tiene validez, porque un contador certifica lo que hay en una contabilidad. Yo le digo, ve, certifícame que mi papá depende de mí. Pues no tiene sentido, pero eso es lo que dicen las autoridades. La renta exenta del 25% también, que se podía hasta 122 millones de pesos, la bajaron a 33 millones. Entonces, mire, supongamos que tenga la renta exenta de 33 y tenga 4 dependientes, ya voy en 45 y el tope máximo son 56. Todavía me faltan grabando los movimientos financieros, me falta el aporte a pensiones voluntarias, me falta aporte a AFC, me falta la prepagada. Entonces, mire la cantidad de cosas o de beneficios que se redujeron. Yo voy a seguir porque estoy hablando mucho y no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, otro aspecto a considerar es este. Las personas naturales que declaren ingresos de la cédula general a los que refiere el artículo 335, que adquieran bienes y o servicios, podrán solicitar como deducción en el impuesto sobre la renta, independientemente de que tenga o no relación de causalidad con la actividad productora de renta, el 1% del valor de las adquisiciones sin que exceda de 240 VTs en el respectivo año. Entonces, 240 VT son 10.178.000 pesos. Dividido el 1%, la persona tiene derecho, o sea, para poder tener este beneficio al tope máximo de los 10 millones, debía hacer compras por 1.017 millones. No, eso nadie lo cumple. Sí lo cumple. Va y compra un carro de 300 millones, va y compra un apartamento de 800 millones y ahí cumplió. Y son 2 facturas, porque cuando usted compra un apartamento, le tienen que dar factura electrónica. Cuando usted compra un carro, le tienen que dar factura electrónica, porque ellos están obligados a hacerlo. De manera que eso lo que está haciendo es incentivando a que cuando usted vaya a un restaurante, pida la factura electrónica. Se va para un bar, puede pedir la factura electrónica. Va y compra ropa, pida la factura electrónica, no se quede con la tirilla, pida la factura electrónica, que todo eso le va a servir para esto. Y adicional, entra a la rifa que está haciendo la DIAN para los que compran con factura electrónica. Bueno, cambios importantes en los dividendos. Se deja una parte exenta hasta 1.090 VTs. A partir de 1.090 VTs, la tarifa de retención en la fuente es del 15%, pero ese dividendo va a quedar grabado en renta del 0 al 39. Entonces, por ejemplo, le practico una retención del 15%, pero la persona es de altos ingresos con tarifa promedio del 35. Ya tiene un desbalance de 20 puntos. Y en ganancias ocasionales pasan la tarifa del 10% al 15%. Un cambio supremamente grande. Yo voy a pasar por acá estos para que tenía mucha cosita para contarles. Mire, les quería mostrar estos ejemplos. Mire lo que sucede, por ejemplo, con una persona
que se gana 7 millones y uno que gana 9. Con la norma actual, el impuesto y haciendo uso de todos los beneficios normales, bajo la norma actual, el impuesto le daba 2.439.000. Con la norma de la reforma, queda exactamente igual. Si se gana 9 millones, el impuesto es exactamente igual. Esta norma este cambio, esta ley está concebida para modificar la tributación de las personas que ganan más de 10 millones de pesos. Entonces, este que gana 10 millones de pesos pasa de 8.024.000 a 8.235.000. Diferencia, 211.000 pesos. Este que gana 13 millones pasa de 10 millones a 12.987.000. Es decir, se le aumenta el impuesto en 2.112.000. Y mire que estos 12.987.000 corresponden más o menos a un salario del año. Mire que el que gana 10 millones, el impuesto es de 8.235.000, cercano a un salario. El que gana 13 ya está pagando prácticamente un salario. El que se gana 18 ya está pagando el impuesto, pasaría más o menos a un salario y medio. Al que gana 25 millones ya estaría pasando a pagar por encima de 2 salarios. Estaría pasando de 37 millones, pasa a 54 millones. El que gana 30 millones está pagando más o menos 2 salarios mínimos anuales. El que se gana 45 millones está pagando más o menos 3 salarios mínimos. Perdón, 3 salarios mensuales. Entonces, la progresividad va en eso. De una persona que gane 45 millones, sabe que hay 3 meses que le toca trabajar para pagar el impuesto. Entonces, ahora me preguntaban, ¿qué porcentaje debo guardar? Ahí está, más o menos en la proporción. Usted ya más o menos sabe en qué rango está y más o menos cuánto le debe dar el impuesto. ¿Listo? Bueno, y por último, y no me voy a detener mucho acá, es otra de las cosas que hace la ley es crear el impuesto al patrimonio de manera permanente. Trae una tabla, es diferencial. Se empieza a cobrar a partir de 3.054 millones de pesos aproximadamente de patrimonio. Esto puede ser duro para las personas que tienen muchos bienes, pero bienes improductivos. Una finca con problemas, una finca llena, pero de guerrilla, una finca llena de paramilitares o de conflictos con unos avalos catastrales bien grandes y que no le generan liquidez. Entonces, la gente le dice a uno, hombre, ¿yo qué voy a hacer? Es que vean, ni me la compran, no puedo ir allá, no puedo sacar, no la puedo explotar, eso es tan conflictivo, no sé qué hacer. No me la reciben ni siquiera en donación. Entonces, ese es un tema delicado, pero que, como les digo, en cada uno de los casos hay que entrar a analizarlo, saber cómo se puede alivianar la carga tributaria. Bueno, yo traje una listica aquí de cuáles son los documentos que uno debe guardar. Y como ahora el 31 de diciembre, bueno, el 31 de diciembre no, como ya empezamos a tener, nos empiezan a llegar toda la documentación de fin de año y todas las operaciones que hicimos en el año, debemos empezar a buscarlas y a meterlas en una carpeta y a cuadrarlas y a organizarlas y a revisarlas. Entonces hice esta lista. Las personas que realizan operaciones de bolsa deben de tener el extracto detallado de todas las operaciones que realizaron. Ojo, si yo vendo acciones, no es si gané o perdí lo que sumo como ingreso. Es la venta de las acciones completas, sin importar si gané o perdí. Ya el tratamiento en el cálculo del impuesto es diferente. Si tengo bonos, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, CDTs, certificados de cambio, debo solicitar los certificados, no los extractos. No es el extracto al 31 de diciembre, no es el extracto del último trimestre.
es el certificado de ingresos y retenciones que me deben dar. Normalmente la fecha límite de entrega es el 15 de marzo, este año fue el 30, pero después de esa fecha ningún emisor se puede negar a entregarle a usted el certificado. Los certificados de depósito de fondos de empleados, fondos mutuos, fondos de pensiones y de cesantías al 31 de diciembre. Se debe pedir. Relación de inversiones en acciones y aportes en sociedades, muy importante, para poder saber, para poder hacer la valoración, saber cuándo fueron adquiridas. Certificados de derechos fiduciarios, entidades por la entidad fiduciaria. Normalmente tenemos una cuenta de ahorros y también tenemos para una fiducia. Eso hay que pedirlo. Por certificado de ingresos y retenciones, no el último extracto. Relación de cuentas por cobrar, sea a clientes o a particulares, indicando los nombres o apellidos completos y la cédula unida. Esto es muy importante para uno saber cómo maneja el tema del patrimonio, si los incluye, si no los incluye, si están bien soportados o no. Que de pronto el otro no vaya a estar metiendo el pasivo y yo no estoy metiendo el activo. Entonces, me pueden sancionar por omisión de activos. En caso de ser comerciante, relación de inventarios de lo que se tenga. No, yo no tengo nada. Seguro, no. Ve, y entonces, ¿por qué te aparece por acá una venta de ganado? No, pues 2 vacas que tengo. ¿Cuántas vacas tenés? Pásame el inventario. No, pues 60 chivitas. 60 chivitas, venga, vamos a valorarla. ¿Cuánto vale? Y ojo que las están vendiendo en una subasta y por ahí estás quedando registrado. Te están reportando. Son cosas que se encuentran normalmente en la información exógena. Aquí está lo del ganado, hay que colocarlo. Avalúo catastral de los bienes inmuebles a nombre de la persona natural al 31 de diciembre. Terrenos, lotes, fincas, apartamentos, casas, oficinas. Para eso sirve el impuesto predial de cualquier periodo del año y en el caso de Bogotá, la declaración de impuesto predial que en algunos de los casos también se presenta. Como les digo, no importa si eso es de un hermano, no importa si eso es del papá o de la mamá, eso aparece a nombre de uno y como es a nombre de uno lo tiene que declarar. Ojo, va a haber un incremento grandísimo en los avalúos catastrales, por lo tanto los patrimonios se van a aumentar y eso puede generar que muchos de los que no sean declarantes lo sean. Relación de compra de activos durante el año. Ojo, pidamos la factura, guardémosla, tengámosla ahí, compramos el carro, abramos una carpetica, tengamos todos los documentos del carro ahí, la factura de compra, el seguro, el SOA, todo, guardémoslo bien ahí, que cuando lo vendamos vamos a necesitarlo. Fotocopia de la declaración del impuesto de vehículos poseído al 31 de diciembre. Relación de muebles y enseres. Mire, la relación de muebles y enseres casi nosotros nunca lo hacemos. Pero vamos y compramos un seguro. Vamos y compramos un seguro de hábitat y relacionamos los muebles y enseres. Y resulta que la aseguradora le reporta eso a la DIAN. Que yo tengo un seguro, yo compré un seguro de hábitat y los muebles y enseres que tengo allá asegurados valen 200 millones de pesos. Entonces, por eso lo coloco, porque a veces nos llevamos sorpresas con ese tipo de cosas. O reclamando un siniestro por robos de muebles y enseres que no están declarados. Certificado de cuentas por pagar a entidades vigiladas. Relación de cuentas por pagar a personas naturales. Ojo, con documento, sustentado con documento de fecha cierta. Si no tiene documento de fecha cierta, el BOE va a meterlo. Pasivos con la administración de impuestos, con los municipios, departamentos. Si debo el predial, si debo algún impuesto de esos, debo declarar ese pasivo. Certificado de los ingresos laborales pedidos por la empresa. Certificados de retención en la fuente por concepto de honorarios, comisiones y servicios. Y ojo, como los honorarios, las comisiones y los servicios se le aplica la tarifa de retención en la fuente de acuerdo al artículo 383, muchas veces no da retención en la fuente. El hecho de que no tenga retención en la fuente no quiere decir que no tenga el ingreso. Entonces, debo tener el concepto o debo tener la relación de esos honorarios para poderlos declarar.
Planillas pila de todo el año si se tienen empleados, mayordomos, empleados del servicio, certificados de ingresos y retención de la fuente por concepto de arrendamientos. Ponemos un inmueble en arrendamiento, utilizamos una agencia y la agencia en calidad de mandataria tiene que reportarle eso a la DIAN y tiene que indicar cuánto ingreso recibió a nombre mío. Entonces, por ahí va a tener el cruce. Facturas de cobro de comisiones, arreglos, mantenimientos, cualquier cosa de esas que le sirven para pedir el beneficio que vimos ahora. Si es declarante de IVA, hay que tenerlo. Yo les decía ahora que uno puede ser asalariado y ser responsable del IVA. El negocio que le montó un hijo, pero que está a nombre mío, porque es que no, es que él se enreda tanto, yo le voy a llevar eso. El responsable es uno y hay que conciliar esos ingresos. Certificado de ingreso y retención en la fuente por concepto de rendimiento financiero recibidos durante el año. Muy importante. El de dividendos. Certificado de retención en la fuente expedido en la notaría y en los tránsitos por la venta de inmuebles o por la venta de vehículos. Indemnizaciones recibidas. Ingresos recibidos de fiducias. Intereses pagados en adquisición de vivienda. Certificado de aporte a fondos de pensiones voluntarias. Certificado de donaciones. A veces hacemos la donación, la hacemos por la nómina y se nos olvida pedir ese certificado. Nos sirve como un descuento tributario. Indemnizaciones por seguros de vida percibidas durante el año, muy importante, y bajaron los topes a partir de este año. Relación de ingresos pendientes de herencias, legados, donaciones, porción conyugal, loterías. No crean que, es que ya me separé y hice la liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, ¿y cuánto le tocó? Porque eso lo tenemos que declarar. Eso es un ingreso y lo va a reportar la notaría. Certificado de gravamen de los aumentos financieros. Bueno, y planilla pila, que ya lo habíamos dicho. Entonces, ahí está, entre otras, todas las condiciones, lo que tenemos para buscar dentro de para la declaración de renta, prepararnos, tener una declaración bien soportada y, como les digo, es información que debemos guardar siquiera 5 a 6 años. Hasta que las declaraciones no queden en firme, debemos conservarla. ¿Preguntas? Sé que no hay. Por ahí, Vladimir, dale. Muchas gracias, Luis Fernando, por la información que nos comparte, muy interesante. Una duda que tengo y es cuando uno organiza cuentas a nombre de los niños, por ejemplo, para que ahí, no sé, guardemos el dinero para el colegio o porque el abuelito le quiere dar algo, un tío le quiere dar algo. Esos, digamos que esos documentos que están asociados a un menor de edad, como padre, ¿cómo los debo reportar o no se deben reportar? Es una pregunta que me generó ahorita. Vladimir, depende de la forma como usted lo haya organizado. Por ejemplo, yo puedo ir a abrirle una cuenta a mi menor de edad y yo soy el tutor. Entonces, yo soy el que saco, yo soy el que puedo sacar todo lo que se requiera. Pero como está a nombre de él, es de él, no es mío. ¿Qué debo cuidar? Que si supera los topes que vimos para ser declarante, de pronto a mi niño menor de edad le toca declarar. Entonces, con la tarjeta de identidad voy, le saco el RUT y le saco las firmas y todo. Y la cuestión aquí es que usted como padre es el que va a firmar por él. Pero si usted va y abre una cuentecita a nombre de Vladimir Suárez y dice, no, es que esta es la platica de mi niño, en esta platica es donde yo tengo la platica del verso, no se toca, está a nombre suya y es a usted el que le toca declarar. Y la rentabilidad que esa cuenta genere la tiene que declarar usted, porque es que la DIAN no sabe, eso no lo sabe sin usted. De acuerdo, listo. Sí. Vale, Luis Fernando, muchas gracias. Veo por ahí otra Rosy. Doña Rosy, adelante. Allá abajo la mano. Tatiana. Tatiana Monsalve, adelante.
Buenos días, una duda. ¿Los movimientos entre cuentas propias generan doble ingreso, por decir algo? A mí en Bancolombia me pagan la nómina, pero yo de ahí mando una plata a una fiducia y una plata a Nequi y otra plata a David Plata. Eso, como las tres cuentas están a nombre mío, me contaría como 3 veces un ingreso. Sí, ¿cómo le parece que sí? Y adicional a eso, por ejemplo, los cheques devueltos. El banco no los separa, el banco no dice, no concilia o elimina los movimientos entre las cuentas, sino que lo que hace es sumar, suma todo y punto. Lady Joana, por acá también tiene una pregunta. Gracias, Nati. Yo Ujú. iba a preguntar si uno hace una venta de un inmueble con un poder, pues porque está a nombre de otra persona, ¿eso también le cuenta a uno como ingresos o movimiento o también debe entrar a reportarlo y tenerlo en cuenta a la hora de declarar? Cuando se hace a través de un poder, como el inmueble está a nombre de un tercero, el que está vendiendo es el otro. Pero si la plata te la consignan a tu cuenta, suma dentro de las consignaciones tuyas. Entonces ahí es donde usted debe guardar el soporte del poder, por si la DIAN pregunta de qué es esa consignación, usted puede decir, mire, es que yo como apoderada hice esta venta, me la consignaron a mi cuenta, pero es de fulana de tal. Ok, gracias. Listo, ¿quién más está por acá? Sí. Yo, Dale. Mauricio, Luis Fer, si Dale. uno ¿cómo vas? Si uno le transfiere a un hijo el dinero de la universidad a la cuenta del hijo para que sea él quien le gire y pague la universidad, ¿eso le cuenta al hijo como ingreso o como ganancia ocasional y debería pagar impuestos sobre eso? Pues lo primero es que le suma Para declarar. como consignaciones. De acuerdo, hay que declarar, sí. Entonces, si le supera el tope, sí. A mí me parece que eso no es un ingreso porque a él no lo enriquece, a él no le aumenta el patrimonio. Y es fácil demostrar de que eso es para pagar esos gastos de la universidad. Sí, que no es por la prestación de un servicio, que él no hizo ninguna actividad generadora de renta que lo enriquezca, ni que tampoco es una donación. Lo que pasa es que el papá, por buena onda, para no hacer la vuelta adicional, lo pone a él a que la haga. Pero tiene esas implicaciones. Hay que tener cuidado con él. Pues eso último que dijiste puede ser porque, digamos, para no hacerlo directamente, pero si el hijo está en el exterior y justamente toca consignarle a la cuenta del exterior a él para que sea el hijo el que pague la universidad, por eso coloca el ejemplo. Me encanta esa pregunta porque así son siempre los clientes. Empiezan a soltarla de a poquito. Muy bien. Como la cuenta en el exterior no le va a sumar en las cuentas de acá, porque no lo van a reportar. El banco del exterior no le va a reportar consignaciones. ¿Cierto? Entonces no aparece, perfecto. No aparece. Por ahí preguntaban, ¿cómo sabe uno cuándo quedan las declaraciones de renta en firme? Las declaraciones de renta pueden quedar en firme en 6 meses, en 12 meses, en 3 años o en 12 años. Depende de si tiene beneficio de auditoría 6 meses a 12 meses o no tiene beneficio de auditoría y le quedan firmes a los 3 años o tiene pérdidas, entonces le quedan más o menos en 12 años. Entonces, con la persona que le elabore la declaración de renta, él le puede ayudar indicándole la firmeza de la declaración, cuánto queda. Las inversiones virtuales en Bancolombia desde la app, cuando se acaba el tiempo de la inversión, ¿eso también cuenta? Sí. Mire, es muy normal que, por ejemplo, uno tenga un CDT, tiene un CDT de 200 millones, saca los 200 millones y los mete en saca los 200 millones después de la cuenta y los mete en un CDT. Y lo pone en un CDT a 4 meses. A los 4 meses se vence, entonces le consignan los 200 millones. Y uno vuelve y toma otro CDT a otros 4 meses. A los 4 meses vuelve y le consignan los 200 más los intereses. Y entonces resulta la DIAN diciéndole a uno, es que, oiga, es que usted consignó 600 millones después en el año. Y son los mismos 200 consignados en varias ocasiones.
¿Qué tiene que tener ahí? Soporte. Tiene que tener los documentos soporte para demostrarle a la DIAN que es la misma plata que se está consignando o se está invirtiendo en varias oportunidades. ¿Listo? Por acá hacen una pregunta muy importante. Leasing habitacional. El leasing siempre se maneja como un crédito. ¿Sí? El leasing siempre se maneja como un crédito. Yo tomo el inmueble en leasing y tengo un pasivo. Y en la medida que voy pagando las cuotas, voy mermando el pasivo, pero el activo lo tengo acá. Ah, que es que está a nombre de la compañía de leasing. Sí, pero eso es un tema formal. Por eso la tasa de interés incluso es más barata. Pero el procedimiento con el leasing es un leasing operativo. Es un activo mío con un pasivo. Es muy similar a un crédito hipotecario. Yo se los digo porque mucha gente lo que hace es, no, yo no lo declaro porque es que eso está a nombre de la compañía de leasing. Y cuando hace uso de la opción de compra, hace uso de la opción de compra con 10 millones, y ese es el costo. Y cuando lo venden 500, con un costo de 10 millones, le toca ir a pagar la ganancia ocasional porque todas las cuotas que pagó no las declaró como parte del patrimonio. Eso lo tiene que saber el contador que les haga la declaración porque es delicado. Carlos Ignacio, el beneficio de auditoría termina creo que este año 2023, es como el último año que tenemos. Lucho, aprovecho de otra preguntita ahí. Hace como unos 2 años salió una norma de que las ventas de propiedad tiene que ser lo más cercano posible al valor comercial. La gente, pues, en general lo sigue haciendo por debajo, pues, para el tema de la ganancia ocasional. Igual uno lo declara es por el valor de la escritura, ¿cierto? Hay riesgo de todas maneras, aunque sea el documento soporte. Mire, el artículo 90 dice que la venta se tiene que hacer por el valor comercial, que la DIAN tiene facultades para ir a determinar cuál es el valor comercial y que puede utilizar cualquier medio. Entonces, usted pone en venta un apartamento y lo pone en Instagram y lo pone en Face y lo pone en sus estados y dice que vale 500 millones y vaya a hacer la escritura por 300. Si la DIAN detecta que lo estás ofreciendo en 500, ¿sabes qué? Te va a caer. Ahora, ese artículo 90 también le dice que le acepta incluso hasta un 85%. Entonces uno tiene que jugar en que la escritura no le quede por debajo siquiera del 86%. Ojo, pero aquí viene un tema delicado. Yo lo vendo en 500 millones, lo escrituro por el 86%, pero en la escritura pública estamos diciendo comprador y vendedor bajo la gravedad del juramento que no tenemos operaciones por debajo, que esa es la negociación real, que yo no estoy recibiendo ingresos por ningún otro concepto. A pesar de que yo haya hecho la escritura por el 86%, puede que la DIAN me diga, listo, está dentro del margen, no tiene ningún problema. Pues la fiscalía sí me puede decir, falsedad del documento público. Es un delito penal. Y por eso esa norma lo pusieron. Entonces, ojo que ahí hay un tema que uno lo tiene que saber conciliar. Y entonces a uno le dicen, ¿entonces lo puedo arreglar así? Sí, fiscalmente lo arregla así, pero penalmente no. Y la prescripción es distinta. Y la prescripción es de un delito, no de un problema fiscal. Gracias, Luis. Listo. Oiga, hay tantas preguntas que yo no sé qué va a hacer. No, yo creo que nos va a tocar, como decía la jefe, hacer una segunda parte. Porque hay muchas preguntas. Sí. Pero bueno, no, igual las preguntas que tenemos acá las vamos a recopilar, procuramos darles respuesta por correo y también pues compartirles el link de la grabación y la presentación. ¿Listo? Las personas que tienen levantada la mano, por favor hagan la pregunta a través del chat para podérselas responder. Y les damos la respuesta. Listo. Claro que sí, porque ya también pues el espacio ya nos alargamos un poquito más. Igual de antemano, muchas gracias por el espacio, por estar acá. Don Luis Fernando, muchas gracias por toda la información.
Y nada, los estaremos entonces enviándole toda esta información de interés para todos. Muchísimas gracias. Bueno, un feliz día para todos. Igualmente, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias.